pero no había ido todavía a la iglesia cristiana. Después de un tiempo empecé a visitar un grupo de jóvenes en el que empecé a escuchar el evangelio por primera vez. Y no fue sino hasta que un amigo que iba a esa iglesia, estábamos yendo para Canadá a un retiro por allá, y yo no era cristiano todavía, yo estaba asistiendo a la iglesia, y en el viaje era tan largo que yo le decía a él, ok, yo no entiendo la Biblia, ¿cómo la puedo leer? Yo he leído la Biblia católica más o menos, pero me quedo dormido la mayor parte del tiempo que trataba de leerla. Y él me dijo, mira, te voy a mostrar algo. Y empezó por mostrarme los 10 mandamientos. Y me di cuenta que la Biblia católica y la Biblia cristiana tenían una diferencia en los mandamientos. No estaba el segundo mandamiento que habla acerca de la idolatría. En la iglesia católica no estaba ese mandamiento. Y yo me acuerdo que ese día yo me di cuenta de todas las cosas que yo estaba haciendo en contra de Dios. Y así cuando llegué allá a la conferencia, a este retiro, allá fue donde escuché el evangelio bien explicado y le pude entregar mi vida a Dios. Dios me salvó por allá y desde ese momento no he vuelto a ser el mismo. Entonces estoy muy contento de poder compartir esto con ustedes porque ese es el evangelio que cambia la vida de las personas, ¿verdad? Y es un privilegio a predicar el evangelio. Entonces me gustaría empezar. El nombre del mensaje es La Ley y el Evangelio y les voy a explicar por qué en un momentico. Dice, cuidado, id y predicar el evangelio a todo el mundo. Este es el mandato que Dios nos dio en Marcos 16, 15. No voy a leer todas las palabras, todas las escrituras que están ahí, pero algunas sí. Okay, Marcos 16, 15 dijo, perdón, no soy Mateo. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Este fue el mandato que el Señor Jesucristo nos dio, ¿verdad? Id y predicar el evangelio a toda criatura. Y Él nos da la promesa de que cuando nosotros vamos a predicar el evangelio, su Santo Espíritu va a estar trabajando en las personas para ayudarles a creer, a tener fe en Jesús y poder ser salvos. Pero tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque en el libro de Gálatas vemos una advertencia muy seria. En el libro de Gálatas 1 vemos una advertencia muy seria. ¿Okay? Y esto es algo que ha estado pasando demasiado en las iglesias. Dice Gálatas 1:6 dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os he anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Esa es la advertencia. Entonces, si somos siervos de Cristo, al que debemos de agradar es al Señor Jesús. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se debe predicar el evangelio para agradar al Señor Jesús? La respuesta es utilizando las escrituras. Tenemos que predicar el evangelio basado en lo que enseña la palabra de Dios. Entonces, esto es difícil para nosotros porque, especialmente cuando conocemos a alguien, nosotros los conocemos, sabemos lo que han hecho, cómo han estado viviendo tal vez, o tal vez pensamos si es que les ayudamos con un problema que tienen, o si es que les contamos una historia triste, o empezamos a sacar ideas de nuestra cabeza para tratar de llevar a alguien a la iglesia. Pensamos que eso va a salvar a la persona. Y no digo que no, tal vez eso ayude, pero la palabra es clara en que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para enseñar,
para corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es la palabra de Dios la que tiene el poder, ¿verdad? En Romanos 1:16, la palabra es clara, lo voy a leer, dice, Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, ¿qué es poder para salvación? Solamente el evangelio. Y eso a mí me da muchísima confianza, porque yo sé que tal vez yo no conozca mucho acerca de Dios. Tal vez soy nuevo en la iglesia, ¿verdad? Tal vez todavía no he leído mucho de la Biblia. Pero lo único que yo necesito saber es el evangelio de Jesucristo. Y yo le puedo hablar al vecino de mi casa. Yo puedo estar en el supermercado comprando algo y puedo hablar con la señora que está ahí comprando al lado, ¿verdad? Puedo predicarle el evangelio, el cortico mensaje del evangelio, todo lo que yo sé de lo que Jesús ha hecho conmigo, le puedo enseñar a la persona que me está cobrando tal vez. ¿Okay? ¿Por qué? Porque es el evangelio de Dios el poder de salvación. Y no siento, si es que tú tienes confianza en la palabra de Dios, de que es la palabra de Dios que puede cambiar el corazón de una persona, no vas a sentir la necesidad de manipular a la persona, de perseguir a la persona, de agarrarla y yo no sé qué. ¿Por qué? Porque tú le das la palabra de Dios y confiando que el Espíritu Santo va a hacer esa obra, tú dejas esa palabra y que Dios obre, ¿verdad? Claro que te dispones para estar dispuesto ahí para la persona, para si es que quieren hablar, si necesitan oración, todo eso obviamente sabemos que es bueno hacer, ¿verdad? Pero es la confianza en la palabra de Dios donde nosotros tenemos que estar, ¿verdad? Segunda de Timoteo 3:16 dice que es la palabra que es inspirada por Dios para instruir en justicia. Eso es importante cuando estamos predicando el evangelio. ¿Por qué? Porque las personas que no conocen de Dios, en inglés la palabra es ungodly, impíos, es la palabra en español me parece, ¿verdad? No conocen de Dios, no conocen la justicia de Dios. Su vida está llena de injusticia, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que les va a instruir en justicia? La palabra de Dios, solamente, ¿verdad? Entonces, además de eso, vemos en la palabra, ejemplos de la palabra, por supuesto, vemos los hombres de Dios que utilizaron la palabra para predicar el evangelio, que no se basaron solamente en otras cosas, sino que se basaron en la palabra. Yo creo que ya está conectado a esto porque se me está moviendo. Discúlpenme si es que me ven un poquito. Dice, Pedro utilizó la palabra, solamente predicaba la palabra en el día de Pentecostés, en Hechos 2. Felipe y el etíope, ustedes conocen que Dios llevó a Felipe a un lugar donde se encontró con un etíope y él le enseñó de las escrituras, empezando por Isaías, le testificó acerca de quién iba a ser el Cristo, ¿verdad? Mostrándole por las escrituras. Me imagino que tenía él el etíope tenía ahí la palabra y la estaba leyendo y él decía, no entiendo lo que estoy leyendo el libro de Isaías, ¿qué es esto? ¿Me puedes explicar? Oh, sí, claro, mira, dice esto, significa esto, se cumplió por acá, ¿ok? De las escrituras. Pablo a los gentiles les predicaba de las escrituras. ¿Cómo? Cuando se levantaba a predicar, él empezaba a contar la historia desde Moisés y empezaba a contar todo lo que había pasado, la fidelidad de Dios, cómo Dios había mandado su palabra por hombres fieles y cómo la palabra se cumple ahora en el Señor Jesucristo, confiando en la palabra, ¿verdad? Ahora, la palabra también nos da un ejemplo que me gustaría que fuéramos a ver en Hechos 18. Del 24 al 28 voy a leerlo, dice. Ese era un hombre piadoso, que tenía un celo por Dios, pero no conocía verdaderamente, no conocía bien las escrituras y el camino de Jesucristo. Y miren lo que pasó en Hechos 18, del 24 al 28, dice. Llegó entonces a Efeso un judío llamado Apolos, un natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. ¡Wow!
No conocía nada más acerca de Jesús. Pero lo poquito que él sabía, él decía, ¿sabes qué? Yo voy a ir y lo voy a compartir. No voy a esperar a saber todas las respuestas. No voy a tener temor de lo que me vayan a preguntar. Lo poquito que sé, voy y lo voy a compartir, ¿verdad? 26 dice, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Es increíble ver cómo estos hombres no tenían vergüenza, ¿verdad? No se avergonzaban del Evangelio, no se avergonzaban de Dios. Y salían y predicaban. Qué bendición, qué hermoso. Pablo decía, ay de mí si no predico el Evangelio, ¿verdad? Ojalá, esa tiene que ser su oración a Dios. Que ustedes, mientras ustedes van conociendo al Señor, mientras ustedes van leyendo las Escrituras, pedirle al Señor, Señor, dame ese deseo, ese ardor, ese temor, ese fuego para yo pedirte a ti, para llegar a ese punto donde yo pueda orar y decir, ay de mí si no predico el Evangelio. Que aunque la sociedad se ponga loca, aunque vengan detrás de los cristianos, aunque pase lo que pase, nosotros tengamos una convicción más grande de la necesidad de ir y predicarles a Jesús. No solamente porque estas almas se van a perder, porque se van a perder, a menos que se conviertan. No solamente por eso, sino que porque Jesucristo dio su vida por esas almas. Él es digno de esas almas. Él se merece la alabanza, la adoración, la exaltación, el servicio de cada una de esas personas que están allá afuera. ¿Verdad? Él es el Salvador, Él es el Señor. Entonces ahora miramos a los Estados Unidos. ¿Qué es lo que está pasando aquí en los Estados Unidos? Miren esto. ¿Qué está mal con esta imagen? Religiones en los Estados Unidos. La parte azul son supuestamente cristianos. Los demás son otras religiones. Así es como las personas se identifican en los Estados Unidos. Esto significa que 8 de cada 10 personas en los Estados Unidos son cristianos. ¿Será? No sé cuál será el número exacto, solamente Dios lo sabe. Pero mirando la sociedad como está, ¿verdad? Podemos asumir que una gran cantidad de estas personas, tal vez ellos piensan que son cristianos. Pero la palabra dice, por sus frutos le conocerán, ¿verdad? Entonces, tal vez, aunque piensen que son cristianos, si no están siguiendo a Jesús y viviendo conforme a la palabra, no lo son, ¿verdad? Algo está mal. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué es que estas personas, yo sé que todos conocemos a unas cuantas personas que dicen, no, yo creo en Jesús, yo soy cristiano, y tú trabajas con Él, o vas a la escuela con Él, o es el vecino que tú lo ves ahí en las fiestas, emborrachándose, o nunca viene a la iglesia, no va a la iglesia, nunca lee la Biblia. Y tú dices, ¿cómo esta persona dice que es cristiana? Yo no entiendo. Yo no lo quiero juzgar, pero algo anda mal ahí, ¿verdad? Eso pasa. ¿Qué es lo que está pasando? En una revisión anual de una denominación de más o menos 11.500 iglesias, ustedes saben que a veces se hace esas, ¿cómo se llama eso? No. Cuando hacen esas reuniones evangelísticas gigantescas. Una cruzada. Se hacen esas cruzadas, ¿verdad? Entonces en las cruzadas se predica tal vez lo que ellos llaman evangelio, una versión del evangelio, ¿verdad? Y piden a las personas que levanten la mano, los que quieren recibir al Señor Jesús. Y muchas personas levantan la mano. En este caso fueron 294,000. Grabaron 294,000 decisiones por Cristo. ¿Okay? Personas que dijeron, yo quiero seguir a Jesús, ¿verdad? Pero después de hacer un seguimiento, de mirar cuántas de esas personas están en la iglesia, solamente encontraron a 14,000 personas asistiendo a la iglesia. Y uno diría, wow, qué bendición, 14,000 personas, gloria a Dios. Pero hay un problema. Que a las otras 280,000 personas se les dijo
que eran cristianos. Se les declara cristianos. ¿Por qué? Porque levantaron la mano y repitieron lo que alguien les dijo. Pero la palabra no enseña eso, ¿verdad? La palabra no dice eso. Yo no puedo hacer que alguien sea cristiano solamente diciéndole que repita lo que yo estoy diciendo. Y yo no tengo la autoridad de declarar a esta persona cristiana o no cristiana. Yo no tengo la autoridad para hacer eso porque yo no conozco su corazón. Solamente Dios puede hacer eso. La palabra dice que el Espíritu de Dios testifica a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No dice el Espíritu de Dios testifica al pastor que ellos son hijos de Dios. No, dice a tu espíritu. Si tú eres cristiano, el Espíritu de Dios te tiene que mostrar eso. No el pastor, no el amigo, no la mamá, no el papá, no la abuelita. El Espíritu de Dios solamente, ¿verdad? Entonces es un problema muy grande. ¿Y qué es lo que está pasando? Y no es por juzgar a nadie, no es, yo mismo predico un evangelio equivocado, con toda la buena intención del mundo. Yo salía cuando apenas me convertí, salía y yo quería hablarle a todo el mundo de Jesús y lo poquito que sabía yo lo compartía y Dios nos utiliza, aunque, a pesar de nosotros mismos, Él nos usa, ¿verdad? Porque Él es bueno. Entonces no es por eso, pero eso no significa que no tengamos la responsabilidad de predicar el evangelio como la palabra lo enseña. Tenemos que educarnos, aprender y predicar el verdadero evangelio. ¿Cuál es la clave? Algo está faltando, la llave. Jesús dijo en Juan 10:9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. En Lucas 11:52 dice, Jesús les decía a los maestros de la ley, ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia o del conocimiento, vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. Satanás odia esta llave, esta clave que hace falta en la predicación del evangelio de muchas personas, o en el conocimiento del evangelio de muchas personas. ¿Dónde se vieron estas llaves la última vez? Jesús lo utilizó en Lucas 18:20. Esteban lo usó cuando él predicaba en Hechos 7:53. Lo mismo hizo Pablo en Hechos 3:19 y 20. Y Santiago. Y se han utilizado estas llaves a lo largo de la historia de la iglesia cristiana. Entonces, ¿cuál es esta llave? Vamos a ver Lucas 18:20. Lucas 18:20. Vamos para allá a buscar las llaves. El joven rico dice, Lucas 18:18, perdón. Un hombre principal le preguntó diciendo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Entonces viene este hombre principal, este hombre importante, y le pregunta a Jesús, ¿qué es lo que yo debo hacer para tener la vida eterna? Y Jesús, ¿cuál es la respuesta de Jesús? La respuesta de Jesús es, ¿conoces los mandamientos? No adulterarás, no hurtarás, no robarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Entonces, ¿cuál es la llave? Ese es uno de los ejemplos. La llave es la ley de Dios. Ahora, ¿de qué ley estoy hablando? Si ustedes han leído la palabra, en el Antiguo Testamento hay muchas leyes, ¿verdad? Solamente para los judíos había más o menos 613 leyes, me parece. Pero estoy hablando específicamente no de la ley civil judía, que decía, por ejemplo, si una mujer comete adulterio, tienen que apedrearla. Estoy hablando de esa ley. Esa es la ley civil de los judíos en ese tiempo. ¿Okay? Tampoco la ley ceremonial, porque la ley ceremonial fue cumplida por Jesús en el Calvario. ¿Okay? Estamos hablando de la ley moral.
los 10 mandamientos específicamente. Pero hay una advertencia acerca de esto en 1 Timoteo 1, del 8 al 10. Porque no se está predicando ahora de que las personas se les debe predicar la ley, la ley, la ley. No es solamente eso, sino que la ley tiene un propósito por la que nos fue dada. En 1 Timoteo 1, del 8 al 10 dice, pero sabemos que la ley es buena, ¿verdad? No podemos ahora decir que la ley es mala. La ley es buena. Si uno la usa legítimamente, sabiendo esto, que la ley no fue dada para el justo. ¿Y quiénes son los justos? Los que han sido lavados por la sangre de Jesús, ¿verdad? Para los cristianos. La ley no fue dada para el justo, no condena al justo, sino para los transgresores y los pecadores. Y en 1 Timoteo 8 también lista cuáles son los pecadores. Si los miramos un momentico. Dice, entonces, ¿para quién es la ley? Dice que es para estas personas. En el versículo 9 dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores, o sea, los que quebrantan la ley, los desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y prófanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas. Versículo 10. Para los fornicarios, los que tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio, para los sodomitas, los homosexuales, para los secuestradores, para los mentirosos y pérjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. ¿Para quién es la ley entonces? Para todas estas personas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros vamos a una persona y le queremos compartir el evangelio? Tal vez vamos, yo me acuerdo que un día yo salí con un amigo a predicar en la calle y estábamos entregando tratados y yo vi a un muchacho que era de la religión hindú. Aprendí esto porque hablé con él. Entonces me acerqué, le entregué un tratado, le digo, God bless you, Dios te bendiga, Cristo te ama. Y él me mira y me dice, sí. Le digo, sí. Me dice, muchas gracias. Y entonces yo le digo, hey, ¿te gustaría conocer acerca de Jesús? Y me dice, yeah, sí, claro. Le digo, que mira, pues Jesús murió por tus pecados. Él, si es que tú crees en Él, si es que tú repites esta oración conmigo, tú puedes ser salvo, puedes ir al cielo. Y él me dice, ok, bueno, sí, claro. Entonces yo oré con él y yo feliz de haberle compartido a este señor esto. Entonces después hablando con él me dice que yo soy hindú. Él es de la religión hindú. Entonces yo digo, ok. Eso era lo que él era, pero ahora yo le digo, ok, now you believe in Jesus. Ahora tú crees en Jesús, ¿verdad? Entonces yo me voy feliz donde mi compañero que estaba predicando conmigo, él estaba hablando con alguien más por allá y le digo, este muchacho recibió a Jesús. Y me dice, sí. Y le digo, sí, él era hindú y él acaba de hacer la oración. Y me dice, Jonathan, los hindús tienen millones de dioses. Tú solamente acabaste de añadir uno más a la lista, ¿verdad? Entonces yo me quedé como que, ¿cómo yo le hablo a este hombre, a este muchacho, a este joven, de que él tiene que abandonar a sus dioses, a sus millones de dioses, y solamente seguir a Jesucristo? Entonces yo no estaba equipado para hacer algo así, ¿verdad? Y él feliz de la vida. ¿Cómo así? Feliz de la vida. Jesús murió por mí, Jesús me ama, qué bueno. ¿Verdad? Lo añado a mi lista. Entonces algo anda mal. ¿Qué es lo que está pasando? En Salmos 19:7 nos da una de las respuestas. Dice, la ley del Señor es perfecta que convierte el alma. ¿Verdad? Y falta una parte que dice, los mandamientos de Jehová. Yo me lo veo para no. Perdón, el testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Pero la primera parte dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. ¿Qué es lo que queremos que las personas que están viviendo de una manera injusta, pecaminosa, apartada del conocimiento de Dios hagan? Que se conviertan, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que convierte el alma? La ley de Jehová convierte el alma, ¿verdad? Por ejemplo, les voy a dar como un ejemplo, ¿ok? Digamos que alguien llega a tu casa
Esto es lo equivalente si es que tú le vas a decir a alguien simplemente, hey, Cristo te ama, Él dio su vida por ti, si tú oras, Él va a venir a tu vida y Él va a salvarte. ¿Okay? Muchas veces cuando uno le dice a la persona eso es como que, ok, mi mamá también me ama, muchas gracias. Confundidos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es como si alguien fuera a tocarte la puerta a ti y a decirte, hey, Ray, acabo de pagar esos $25,000 que tú debías porque me caes bien. Y Ray va a decir, espérate, yo no, ok, gracias, pero estás loco, yo no tengo ninguna deuda de $25,000, ¿de qué me estás hablando? Se va a sentir ofendido porque estoy insinuando que él ha quebrantado una ley muy grave, que él ni siquiera sabe de qué estoy hablando, ¿verdad? Y va a pensar que estoy loco. Le estoy ofendiendo viniendo a su casa a decirle algo que él ni siquiera sabe. ¿Cómo yo le...? Y las personas han respondido así. Yo he visto cuando responden así, Jesús murió por tus pecados. Es que acaso, ¿cómo? ¿Cómo se te ocurre que alguien va a tener que tener una muerte tan horrible por alguien tan bueno como yo? Yo tengo buenas notas en la universidad, tengo un buen trabajo, soy una persona moral, ayudo a los pobres. ¿Cómo así que Jesús murió por mí? Porque no entienden, ¿verdad? Entonces, si lo vemos de otra manera, en lugar de ir al rey y simplemente golpearle la puerta y decirle lo que yo hice por él, lo que tengo que hacer primero es explicarle lo que él ha hecho. ¿Qué tal si es que yo voy y le digo a él, Rey, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas de la otra semana cuando estuvimos cruzando esa calle por la casa de nuestro amigo y fuiste como a 55 millas por hora? Pues resulta que había una convocatoria para niños ciegos en esa área. No se puede pasar sino de 20 millas. Tú violaste la ley. Te pasaste como 30 millas. Te querían meter a la cárcel. O a menos que pagaras una multa de $25,000. Entonces el rey dice, $25,000, ¿de dónde yo voy a sacar esos $25,000? Voy a ir a la cárcel. Entonces tú dices ahí, rey, ¿sabes qué? Yo voy a pagar tu multa. Aquí están los $25,000, no te preocupes. Entonces, ¿qué va a sentir rey en ese momento? Agradecido. Y se va a sentir que está en deuda conmigo. ¿Por qué? ¿Verdad? Ya quisiera tener yo $25,000. Ese es otro caso. Se va a sentir endeudado conmigo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora él sabe lo que hizo, conoce lo que él merecía, el castigo que él merecía, y se le ha ofrecido una salida, una respuesta, ¿verdad? Entonces, ahora él se va a sentir muy agradecido. De la misma manera, miren lo que está pasando en el mundo. En 1 Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. ¿Cómo que Jesús murió por mí? Una muerte tan horrible por alguien tan bueno como yo. Deben de estar locos, ¿verdad? Dice, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿Cómo se puede hacer que la palabra de la cruz no sea locura, sino el poder de Dios? Esa es la pregunta. Porque si es que miran las fotos, hay un hombre que en la camiseta que dice, los musulmanes también creen en Jesús, ¿verdad? Según ellos están bien, un orgullo, ¿verdad? La señal verde dice, Dios ama a todos, ese es el punto. Pero la palabra no enseña eso. La palabra dice que Dios está enojado con el pecador todos los días. Está airado, dice la palabra. Está airado en el Salmo 5. Jehová está airado contra el pecador todos los días. Entonces Dios no ama a todos, ¿verdad? En cierta manera Él sí ama a todos. La palabra dice que Él amó, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero hay una ira verdadera que está sobre cada pecador que está viviendo aquí en la tierra. Una ira verdadera que los va a alcanzar un día, ¿verdad? Las dos cosas son verdad. Entonces eso es lo que tienen que saber las personas. Ahora, si es que tú vas a alguien y le explicas, antes de predicarle el evangelio, le explicamos cuál fue la transgresión, qué fue lo que pasó, ¿verdad? Entonces ahora ellos van a ver su situación. Y ahora ellos van a querer, van a tener una necesidad por Jesús. En Santiago 2:9 dice, convencidos de la ley como transgresores.
Entonces, cuando ellos sean convencidos por la ley, no por ti, no por tus argumentos, no por tu vida linda, no. Lo que convence como transgresores es la ley de Dios, la ley moral de Dios. Eso convence a las personas como transgresores. Y entonces el evangelio se vuelve poder de Dios para salvación. Entonces, ¿cómo funciona esto? Yo en esta enseñanza quiero darles un método, pero eso es lo que es. ¿Okay? Ustedes, cuando ustedes estén hablando con las personas, tienen que pedirle a Dios que Él sea guiándolos. Tienen que utilizar la palabra, pero que Dios les guíe en cómo ustedes pueden hablarle a una persona. El Espíritu Santo de Dios está en ustedes. Y Él los va a guiar. Ustedes oren a Dios. Díganle, Señor, dame las palabras que yo le tengo que hablar a esta persona. Pero eso no significa que no le vamos a hablar del pecado, ¿verdad? No significa que no le vamos a hablar de las consecuencias de su pecado. Que no le vamos a mencionar que Dios es un Dios santo y que Dios aborrece el pecado. La mentira es una abominación a Jehová. Es una abominación delante de Dios, ¿verdad? En el Nuevo Testamento vemos que los que mintieron, Ananías y Zafira, ¿qué les pasó? Murieron los dos. En el momento que dijeron su mentira, el juicio de Dios vino sobre ellos y quedaron muertos, ¿verdad? Entonces no podemos negar que esas cosas están en la palabra y que esa es la naturaleza de nuestro Dios. Él es un Dios santo, Él es un Dios bueno, Él castiga el pecado, Él es un Dios justo, su naturaleza es justicia, su gloria destruye el pecado. No podemos negar esas partes tampoco, ¿verdad? Porque entonces les estaríamos mintiendo y en el momento que ellos mueran y vayan delante de Dios, la palabra de Dios dice que ya está establecido que todos los hombres estén delante de Dios en el día del juicio para ser juzgados, ¿verdad? Y en ese día ellos van a ir confiados de que están bien, porque un cristiano muy bien intencionado les dijo que Dios los ama, que Jesús los ama y que lo único que tenían que hacer era una oración, ¿verdad? Y cuando Dios los vea va a decirles, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. ¿Por qué? Porque nadie les dijo que tenían que apartarse de la maldad, ¿verdad? Arrepentirse de sus pecados. ¿Cómo funciona entonces eso? Eso es Romanos 3:19. Voy a darles 4 usos de la ley, según la palabra que podemos mirar acá, ¿ok? Romanos 3:19 dice, ahora sabemos que todo lo que dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Ok? ¿Qué es lo que hace la ley? Entonces, detiene la boca de justificación y deja al mundo culpable, ¿verdad? Si es que tú le dices a alguien, ¿tú te consideras ser una buena persona? La mayor parte de las personas van a decir, sí, claro, yo soy una muy buena persona. Pero entonces cuando tú sacas la ley y tú dices, ¿alguna vez has mentido? La persona dice, pues, sí, ¿cuántas mentiras has dicho? Muchísimas mentiras. ¿Cómo llamas a alguien que dice mentiras? Oh, mentiroso. Okay. Entonces, si es que tú dices mentiras, significa que tú eres ¿qué? Un mentiroso. Oh, entonces, eso significa que no soy buena. Entonces, calla la boca, los para de justificarse a sí mismos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la ley los está convenciendo de su transgresión. Y el Espíritu Santo es fiel. Tú tienes un aliado en las conciencias de las personas. Dios le ha dado a cada persona una conciencia que testifica de la verdad de Dios, cuando hacen algo bien y cuando hacen algo mal. El segundo uso de la ley, dice en Romanos 3:20, por lo tanto, las obras de la ley, perdón, yo sé que eso no está bien. Voy a leerlo acá, Romanos 3:20. Vamos a ver. Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, ¿para qué nos dio Dios la ley? Para conocer el pecado, ¿verdad? Ok, el tercero dice, en Romanos 7:7, lo voy a leer acá, dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley,
porque tampoco conociera la codicia si la ley dijera, no codiciarás. Entonces la palabra dice que ellos, they're good in their own eyes. Ellos están bien, a sus propios ojos, ellos están viviendo bien. Muchas personas piensan que los cristianos tenemos odio en nuestro corazón hacia las personas que están practicando pecado. ¿Por qué? Porque nosotros decimos, eso no está bien. Pero el mundo lo bueno llama malo y lo malo llama bueno. Ellos están confundidos, no tienen conocimiento del pecado. Son impíos, no tienen conocimiento de Dios. No hay temor de Dios delante de sus ojos, dice la palabra, ¿verdad? Entonces, que la ley les da ese conocimiento del pecado, ¿verdad? Los ayuda a que no se justifiquen, los deja culpables delante de Dios. ¿Cómo funciona? El cuarto uso de la ley. Esto es hermoso. Miren, en Gálatas 3:24. Este es el uso de la ley. Gálatas 3:24. Nos da un último. Estoy seguro que hay otros usos de la ley, pero concerniente a la predicación del Evangelio. Gálatas. Se me perdió Gálatas. Acá está. Okay. 3:24 dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. ¿Qué es ayo? ¿Alguien sabe lo que significa el ayo? Es un tutor, es nuestro maestro, el que nos enseña. La ley ha sido nuestro tutor para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces, que quede bien claro esto. No vamos a predicarle a las personas la ley para que ahora ellos vayan y traten de guardar la ley. No ese es el punto. No. La ley nos demuestra que no podemos guardar la ley. Que es imposible guardar esta ley en nuestras propias fuerzas. A fin de que fuésemos justificados por la fe. Lo que la ley hace está reflejado en Juan 8:3, y me gustaría leer eso. Como está ahí, lo voy a leer como está ahí porque es un poquito más cortico. Dice, seguro conocen esta historia, la mujer que fue encontrada en el acto mismo de adulterio, ¿verdad? Dice, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y cuando la había puesto en medio, ellos le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en adulterio, en el mismo acto. O sea, no se puede excusar ella, ¿verdad? No hay nada que diga, la vimos todos. Ahora, en la ley de Moisés nos mandó apedrear a tales mujeres. ¿Pero qué dices? Entonces esta mujer, imagínense en esto, y todos hemos pecado. Todos hemos cometido pecados atroces delante de Dios, ¿verdad? Muchos de nosotros tal vez en secreto, pero imagínense que nuestro pecado sea expuesto. Que nuestro pecado, el peor de los pecados, se haga público. Y que ahora venga la ley. En ese tiempo la ley era apedrean a la mujer, ¿verdad? Imagínense, y esta mujer, ¿qué es lo que va a decir? No puede excusarse. No puede decir, no era yo. O no, ellos vieron mal. No, dicen el mismo acto, la vimos todos. Está perdida completamente. Ella me imagino que la traigan delante de Jesús. ¿Se imaginan que te traigan delante de Jesús en tu pecado? No puede haber cosa peor, ¿verdad? Dios mío. Aunque Dios está en todos lados y Él nos ve de todas maneras, pero nosotros somos un poquito cieguitos con Dios. Y a esta mujer la trajeron a los pies de Jesús, el hombre más santo, ¿verdad? Y la tiraron ahí. ¿Y qué fue lo que pasó? Él la miró a ella, ni siquiera los miró, dice la palabra, ¿verdad? Simplemente dijo, el que es libre de pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Y la palabra dice que uno por uno se fue, soltando sus piedras, acusados por su conciencia. ¿Qué es lo que fue? ¿Qué es lo que Jesús hizo en ese momento? Jesús es súper sabio. Él lo que hizo fue que les volteó la ley y los apuntó a ellos. ¿Ah, ella es adúltera?
¿Qué es lo que dice Mateo 7? Cualquiera que mira a una mujer para desearla ha cometido adulterio con ella en su corazón. Y Jesús conocía los pensamientos de cada uno de ellos. ¿Quién sabe cuántas veces estos hombres que la acusaban habían cometido adulterio en su corazón? ¿Verdad? Jesús no les dijo, tú has cometido adulterio, sino que ellos mismos, acusados por su conciencia, la dejaron. Ellos dijeron, no somos nadie para traer un juicio a esta mujer, porque nosotros también deberíamos estar en el piso con ella. ¿Verdad? Y Jesús, en lugar de acusarla, porque él conocía lo que ella había hecho, Jesús no necesitaba que nadie le venga a decir lo que esta mujer había hecho. Él la conocía, ¿verdad? Porque él es Dios. Entonces él le preguntó a ella, mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Y ella dijo, perdón, vamos allá porque soy Juan. Estoy tratando de ir más rápido, pero esto es muy lindo. Juan 8, vamos a ver el versículo 10. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Esto es lo que hace la ley. La ley trae a una persona a los pies de Jesús completamente acusado, con la boca cerrada, sin poder excusarse. ¿Y qué es lo que hace Jesús en ese momento? Te perdono. Pero las personas tienen que llegar a los pies de Jesús sabiendo lo que han hecho, reconociendo su pecado, reconociendo su necesidad de Jesús. Y entonces Jesús, la palabra dice que los que vienen a Él no los rechaza, Él los recibe y los perdona y los limpia, ¿verdad? Entonces en ese momento, cuando una persona está así, ahí uno puede ahí sí nos matamos predicando el Evangelio. Jesús murió por tus pecados, Él te ama, Él dio su vida por ti, Él murió en una cruz, Él derramó su sangre para redimirte, Él te compró con su sangre, Él promete perdonarte, Él promete limpiarte tu conciencia de obras malas para que tú lo puedas servir, Él te va a dar una vida nueva. Si tú confías en Él, vas a ser una nueva criatura, va a quitarte el corazón de piedra y te va a dar un corazón de carne. Ahí sí nos volvemos locos predicando el Evangelio. ¿Por qué? Porque hay una persona contrita de pecado que está delante de Jesús pidiendo misericordia y tal vez no conoce el Evangelio. Entonces viene nuestra parte ahí, predicarles el Evangelio a esas personas y de predicar el Evangelio a toda criatura, ¿verdad? Romanos 5:20 dice, la ley se introdujo para que el pecado abundase. Si tú dices, pero las personas se van a sentir mal. Si yo le digo que el cometer adulterio es pecado, si es que ellos miran a una mujer para desearla, cometió adulterio en su corazón, se van a sentir mal, se van a sentir como adúlteros. Pues es que eso es lo que son. Eso es lo que somos, ¿verdad? Entonces, dice, pero donde abundó el pecado, la gracia sobreabundó. ¿Por qué? Porque ese pecado horrible que ellos van a ver en ese momento, que tal vez los va a quebrantar, ese pecado horrible va a ser cubierto por la gracia de Jesús. Y la palabra dice que el que mucho peca, mucho ama. ¿Es que hay personas que pecan poquito? No. ¿Pero por qué decía Jesús eso? El que mucho peca, mucho ama. Porque se le ha perdonado mucho. Y no es que Dios a uno les perdonó poquitos y a otros más. Es como tú ves cuánto Dios te ha perdonado a ti, ¿verdad? ¿Y cómo podemos ayudarles a ver a las personas cuánto Dios les ha perdonado? Pues ayudándoles a ver cuánto han transgredido a Dios. Ok. Espera, pensé que las buenas nuevas del Evangelio eran Jesús te traerá amor, gozo, paz y felicidad duradera. O que usted tiene un agujero en su corazón, y un vacío en su corazón en forma de Dios y solo Jesús puede llenarlo. Tienes todo ya, todas riquezas, toda comodidad y ahora lo único que te falta es Jesús.
Solamente si tienes a Jesús vas a ser completamente feliz. ¿Ese es el evangelio? No, pero esos son mensajes muy conocidos, ¿verdad? Muy conocidos. Y una vez más, no es para juzgar a los pastores tal vez que están predicando esos mensajes, porque ya les digo, yo lo hice por mucho tiempo también con las mejores intenciones, ¿verdad? Pero ese no es el evangelio. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Sí, pero no es el que las personas piensan. Porque el plan maravilloso que yo tengo para mi vida es muy diferente, tal vez, del plan maravilloso que Dios tiene para mí. Tal vez Dios quiere que yo vaya y abra una iglesia en una nación donde su nombre nunca ha sido predicado, y al yo morir predicando su palabra, se van a convertir a Él. ¡Qué plan tan hermoso! ¡Gloria a Dios! Maravilloso ese plan. Pero estoy seguro que eso no es lo que las personas que no conocen de Dios piensan cuando tú le dices, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Ellos tal vez están imaginando el carro del año, la casa grandota con la piscina, la esposa hermosísima, ¿verdad? El esposo rico. Tal vez esas son las cosas que se están imaginando, ¿verdad? No, entonces tenemos que, si le vas a decir Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, tenemos que ser claros en qué es lo que eso significa. Miremos la vida de cada uno de los apóstoles. ¿Qué les pasó? ¿Felices en sus casas grandotas? No. Cada uno de ellos dio su vida por el evangelio, ¿verdad? Pero qué hermoso. ¿Cuál es la diferencia? No se trata de la felicidad, el evangelio. No se trata de las riquezas. No se trata de autoestima. Eso no es lo que nos hace falta para ser justos delante de Dios. Lo que nos hace falta es justicia. Somos injustos delante de Dios y Él es justo. Ese es el problema. Entonces se tiene que hablar del problema. Por ejemplo, si tú vas, otro ejemplo acerca de cómo afecta al predicar el evangelio de una manera equivocada o no tratar del pecado, que es el problema con las personas, es si es que tú estás en un avión y una azafata viene y te dice, hey amigo, si es que quieres tener un vuelo más cómodo, ¿por qué no te pones el paracaídas? Te aseguro que te va a mejorar el vuelo. Entonces tú confiado dices, la azafata sabe lo que está hablando porque ya trabaja acá, ya conoce mucho de esto, me voy a poner el paracaídas y me voy a sentar. Pero cuando se pone el paracaídas, ¿qué es lo que pasa? No cabe bien en el asiento, está muy pesado, le duele la espalda, se siente incómodo y además de eso los otros pasajeros empiezan a burlar de él, este bobo ahí poniendo el paracaídas. ¿No se da cuenta que estamos aquí en el avión? ¿Verdad? Entonces tú te das cuenta que se están riendo y que estás incómodo y dices, esta azafata me mintió. No le voy a creer más a esa azafata. Y me voy a quitar el paracaídas y no quiero saber más del paracaídas y ni de la azafata. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros venimos a las personas y les decimos, Jesús tiene un plan maravilloso para tu vida? Si tú le das tu vida a Él te va, mejor dicho, se te van a acabar los problemas, te va a dar el dinero, te vas a salir de esa deuda, se te va a arreglar el matrimonio, todas esas promesas. Y esa persona dice, oye, eso es lo que yo necesito, exactamente lo que necesito, no sabes la deuda que tengo. Voy a ir a la iglesia, que Jesús me pague la deuda, ¿verdad? Y vamos a la iglesia y aceptamos a Jesús, supuestamente, con esas motivaciones. ¿Y qué es lo que hace Dios en ese momento? Viene a probar tu fe, ¿verdad? ¿Vas a amarme a mí? Jesús dice, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ay, ¿cómo así? ¿Qué es lo que me vendieron allá afuera esos cristianos? ¡Me mintieron! No quiero saber nada más de esa vecina mía cristiana que dice que me mintió, esto es feo, esto es horrible, esto es difícil, esto es duro, ¿verdad? Y no quiere saber ni de Jesús, se quita a Jesús, tira a Jesús por un lado, no quiere saber ni de Jesús ni del cristiano. ¿Por qué? Porque le mintieron, ¿verdad? Entonces nosotros con muy buenas intenciones le hacemos daño a las personas. Tenemos que ser honestos, ¿verdad? ¿Qué tal si ahora viene otra escena en el avión, si es que la azafata viene y le dice a un señor, o bien te dice a ti, hey, ¿sabes que nos acabamos de dar cuenta que hay un problema en el avión? Vamos a tener que saltar en cualquier momento. Ponte el paracaídas para que puedas salvar tu vida. Entonces, ¿tú qué haces? ¿Te importa estar cómodo? No. Te pones el paracaídas y estás mirando qué es lo que va a pasar. Listo para saltar, porque ya tienes el paracaídas y sabes que vas a estar bien,
¿verdad? Y viene la azafata con una taza de café caliente y te riega encima el café. ¿Tú qué haces? ¿Te quitas el paracaídas porque ha habido un problemita? No. Simplemente tal vez digas, ay, sí que se está poniendo fuera la cosa, ya se están cayendo todas las cosas, mejor me quedo agarrado más duro al paracaídas, ¿verdad? Ahora, si es que nosotros venimos a Jesús, si venimos a las personas y les decimos, ¿sabes que viene una caída? La palabra dice en Hebreos 9:27, Hebreos 9:27, he leído la Biblia en inglés por los últimos 5 años, entonces estoy todavía, así que discúlpeme. Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido para que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¡Qué caída! ¿Verdad? ¡Qué caída! Viene el juicio. Entonces, si la azafata viene y dice, te vas a caer, ponte el paracaídas. Nosotros de la misma manera vamos a las personas y les decimos, ¿sabes qué? Después de mostrarles la ley, les decimos, hey, viene el juicio de Dios. Está establecido que las personas mueran una sola vez y después de esto el juicio. Necesitas un Salvador. Necesitas un Salvador. Necesitas ese paracaídas. Entonces ahí le presentamos el Evangelio de Jesús y le decimos que Jesús murió por todos sus pecados. Entonces la persona se va a agarrar de Jesús. ¿Y van a venir problemas? Sí. ¿Se le van a acabar las deudas? No, necesariamente. Entonces que Dios les dé sabiduría para saber cómo salir de ese problema, ¿verdad? Pero no importa lo que pase, no importa qué se venga contra nosotros, nos mantenemos agarrados de Jesús. ¿Por qué? Porque sabemos que ha de venir un día en el que vamos a tener que dar cuentas delante de Él. Y no solamente eso, nosotros cuando aceptamos a Jesús nos enamoramos de Él, lo amamos a Él, queremos servirlo a Él, queremos estar con Él, tenemos una comunión con Él, ¿verdad? En Hechos 17:30, entonces, ¿qué les vas a decir a las personas? Hechos 17:30 dice, ahora Dios ordenó a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, porque ha establecido un día en el que juzgará al mundo con justicia. Eso es lo que debemos comunicarles a las personas. Ay, Dios mío, ¿verdad? Que Dios nos ayude. Dice, ahora Dios opinó que todos los hombres en todo lugar se arrepientan. No, Él ordena. Es un mandato de Dios. Tienen que arrepentirse. ¿Verdad? Y hablar del castigo. A muchos no nos gusta hablar del castigo, pero el castigo, ¿cuál es el castigo? Si muere una persona sin conocer a Jesús. El infierno por la eternidad, ¿verdad? El infierno por la eternidad. En Apocalipsis 21:8 dice, eso no está ahí arriba, pero... Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Wow. ¿Verdad? Oh, eso sí está ahí. Ahí está, ok, good. Pero ¿qué es lo que nos muestra el infierno? Ahora que nosotros conocemos de Dios y sabemos que Dios es un Dios bueno y un Dios santo, sabemos que Él no hizo el infierno solamente porque quería salirse con la suya en las cosas, por caprichoso, ¿verdad? Él es un Dios justo. ¿Qué es lo que nos muestra? Su autoridad. ¿Qué pasa si es que, digamos, tú me vienes y me robas a mí, tratas de robarme $100? ¿Qué te puede pasar? Tal vez te doy un golpe, ¿verdad? O tal vez tú me das un golpe a mí y nos enojamos y no me vuelves a hablar. Tal vez, ¿verdad? Pero si es que tú tratas de robarle $100 al presidente de los Estados Unidos, ¿qué te pasaría? Si es que sales vivo, yo creo que te meten en la cárcel, ¿verdad? Por un buen tiempo, ¿verdad? Si es que sales vivo de esas. Te pueden hasta matar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la autoridad mía no es nada. La del presidente, sí. Él es una persona de autoridad. La palabra dice que Dios es el Dios altísimo. No hay nadie más alto que Él. Él es un Dios santo. Él es el Señor de señores. Entonces una mentira contra mí no es nada. Una mentira contra Dios es la falta más grande que tú puedes hacer en el universo.
Por lo tanto, el castigo es igual a la autoridad de la persona que yo estoy ofendiendo. El castigo es el infierno por una eternidad. ¿Por qué? Porque Dios es santo, Él es eterno, Él es digno, Él es bueno, ¿verdad? ¿Qué nos muestra también el infierno? Que Él odia el pecado. También nos muestra su gran misericordia para con nosotros, porque ahora nosotros sabemos que es lo que merecíamos, el infierno por la eternidad, y que Él nos perdonó. Ahora nos damos cuenta, wow, la misericordia de Dios es tan grande que aunque nosotros lo hemos ofendido y merecemos ese castigo, Él nos ha perdonado y nos da vida eterna. Nos muestra cuán grande es su misericordia hacia nosotros, ¿verdad? ¿Y qué debemos hacer? Debemos amar a Dios completamente, no solamente partecitas de Dios. Él es amor, pero Él también es justicia, ¿verdad? Entonces debemos amar esa justicia de Dios, y parte de eso es el juicio que Él ha establecido para las personas. Entonces no podemos esconder eso de las personas, tenemos que ser honestos con ellos. Entonces, ¿qué diríamos entonces? Hechos 20 del 20 al 21, ¿qué es lo que decía Pablo? Y cómo he rehuido nada que fuese útil a vosotros, testificando a los judíos y también a los griegos del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que Pablo predicaba? El arrepentimiento para con Dios. ¿Y qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es que tú estás yendo de una manera, estás yendo de esta manera, ¿verdad? Y de repente te das cuenta que estás yendo por el mal camino y te das la vuelta y vas hacia el otro lado. El arrepentimiento es que tú vas en camino de pecado, te paras, te das la vuelta y empiezas a caminar hacia Jesús. Ese es el arrepentimiento. Abandonas todos tus pecados, abandonas todas tus cosas. ¿Y qué es lo que pasa? En 2 Corintios 7:10 dice, ¿ahí estamos? Sí. Cuando uno le predica estas cosas a las personas, mucha tristeza viene sobre ellos, ¿verdad? Pero la palabra dice que la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. Qué bueno que se pongan tristes si se dan cuenta de su pecado. Qué bueno, porque esa tristeza, Dios quiera, produzca arrepentimiento. Y el arrepentimiento es para salvación, ¿verdad? Salmo 51:4 dice, el rey David cuando pecó con Betsabé, cometió adulterio. Él se arrepintió y escribió este salmo. Y él dijo, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. No, él no dijo contra Betsabé he pecado. También, ¿verdad? Él le faltó a ella. Pero él estaba consciente de que él había pecado contra Dios, ¿verdad? José, cuando era tentado por la esposa de Potifar para acostarse con él le dijo a ella, ¿cómo haría yo tal cosa? Y pecaría contra Dios. Él no le dijo a ella, voy a pecar contra mi Señor. No. ¿Cómo voy a hacer yo tal cosa? Voy a pecar contra Dios. Porque a menos que una persona se dé cuenta que el pecado, la falta es contra Dios, cualquier cosita lo puede hacer caer después, ¿verdad? ¿Qué tal si José se enojaba con Potifar? Decía, no, ahora me voy a meter con su esposa. Pero eso no era lo que motivaba a José, no era la amistad que tenía con Potifar, era la amistad que él tenía con Dios. Él no quería ofender a Dios, ¿verdad? Finalmente, quiero ir terminando porque quiero estar consciente del tiempo. No me dieron un tiempo específico, pero quiero ir consciente del tiempo. Faltan 4 minutos para la hora. Queda la oración del pecador. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer si una persona tal vez está lista para recibir a Jesús, para hacer esa oración? Y lo que nos han enseñado tal vez es, estoy seguro que aquí no, conozco a Ray, o si es que algunas personas lo hacen de una manera un poquito diferente. Lo que debemos de evitar es decirle a las personas tal vez que repitan después de nosotros, porque la oración tiene que salir del corazón de ellos, ¿verdad? La palabra no enseña que nosotros debemos hacer eso con las personas. La palabra enseña que el arrepentimiento viene del corazón de las personas hacia Dios, ¿verdad? Entonces debemos evitar hacer eso. Lo que yo sugeriría que se haga, una sugerencia, es que tal vez se le da un ejemplo, se le dice a la persona, mira, tienes que arrepentirte a Dios, pídele perdón, háblale de tu corazón, confiesa tus pecados, pero dejar que la persona lo haga, porque es entre ellos y Dios, ¿verdad? Y de ahí no declararle salvos, porque nosotros no sabemos. Que Dios lo haga, que Dios se encargue de eso, Él es el Señor.
Porque ¿qué pasa cuando nosotros hacemos algo así? Muchas personas piensan que son cristianas y verdaderamente no lo son y van a estar en muchos problemas con Dios en el futuro. ¿Ok? Entonces quiero tomarme un segundo para hacer un ejemplo de cómo se puede predicar el evangelio manteniendo todas estas cosas en la mente. ¿Ok? Si vamos por favor a la última página. A la última página. Yo creo que es esa. Si es que sube. Oh, no está. Sorry, te voy a dejar que lo hagas. Sigue. Ese es el sueño. Yo digo, eso no lo conozco. Esa no es mía. Oh, esta es la mía. Ok, ahí. Ahí, esa es la mía. Oh, es que están las dos juntas. Ok, listo. Perdón. Empezaba a predicar el otro mensaje. Me estaba pasando. Ok. Yo necesito... ¿Será que la podemos dejar ahí? ¿Se queda ahí? No, sigue bajando, por favor. Ok, voy a empezar. Amor, ¿me ayudas, por favor? Okay, no le había dicho que iba a hacer esto, pero quiero mostrarles algo. Entonces, si es que yo encuentro a una persona en la calle, digamos que estoy en la parada del bus. Aquí no coja mucho bus, ¿o sí? O en el supermercado. Los que están en el supermercado y Dios el Espíritu Santo está diciendo, tienes que hablar a esa persona, y tú estás diciendo, no, tengo miedo, Señor, ¿cómo le hablo a esa persona? Y el Espíritu Santo está como que, tienes que decirle porque se puede perder, y tú estás como que, no, Señor, tengo miedo, me va a pensar que estoy loco. ¿Cómo tú puedes empezar a predicar el evangelio a esa persona? Primera recomendación, ten tratados contigo todo el tiempo. Todo el tiempo, por lo menos un tratado. Porque tú no sabes en el momento que el Señor te va a poner en el corazón a hablarle a alguien, ¿verdad? Un tratado contigo todo el tiempo. Entonces tú sacas el tratado y tú le dices a la persona, hey, un regalito para ti. Y si es que el Señor te permite hablarle más, gloria a Dios. Si no, que sea un tratado bíblico bueno, que tenga un buen mensaje del evangelio, se lo das y la persona tal vez te mire como ser loco. Si te mira como ser loco, tienes un tiempito de irte, ya se lo diste, que Dios se encargue de lo demás. Pero tal vez está amigable la persona. Ahora tal vez se responde y dice, muchas gracias. Y tú le dices, no, de nada, es acerca de Jesús. ¿Y sabes qué? Acabaste de romper el hielo. No estás mintiendo, no estás manipulando, estás siendo sincera o sincero, ¿verdad? O te habla acerca de Jesús. ¿Tú crees en Dios? No. Tú no eres una cristiana, tú eres una muchacha que va a la universidad y eres atea. No crees en Dios, ¿ok? Creo en Dios. Oh, ok. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. Ok. Digamos que... Por cierto, mi nombre es Jonathan, mucho gusto. Okay. Digamos que si tú llegas a morir hoy, Dios no quiera que eso pase, ¿a dónde tú piensas que iría tu alma? No sé. ¿No sabes? Ok. ¿Tú te consideras ser una buena persona? Sí. Okay. Entonces, aquí tengo unos puntos. Lo primero que hago es entregar el tratado. El segundo punto son recomendaciones. El segundo punto es hacer una transición a los 10 mandamientos, porque es la ley de Dios lo que va a convencer a la persona de su pecado. La ley es la que convierte el alma, ¿verdad? La ley es la que no va a permitir que ella se justifique. ¿Okay? Entonces, la pregunta que me ayuda a transicionar a eso es, ¿te consideras ser una buena persona? Sí. Okay. Bueno, vamos a ver qué tan buena persona eres, ¿ok? ¿Alguna vez tú has dicho una mentira? Sí. ¿Sí? Ok. ¿Cómo le llamas a una persona que diga mentiras? Mentiroso. Okay. Yo he dicho mentiras también. Entonces, si es que yo digo mentiras, significaría que yo soy ¿qué? Mentiroso. Entonces, si es que tú dices mentiras, eso significa que... Soy una mentirosa. ¿Verdad? Ok, otra pregunta. ¿Alguna vez tú has robado algo, aunque sea algo pequeñito? Sí. ¿Sí? Ok. ¿Cómo le llamas a alguien que roba? Ladrón. Entonces, si tú has robado, ¿qué significa que? Una ladrona. ¿Te consideras una buena persona todavía? No. No tan buena, ¿verdad? Okay. Mira, ¿sabes qué? Ok, entonces, esa es la ley de Dios, ¿verdad? Bien fácil.
Yo no le voy a decir, hey, yo sé que tú has quebrantado la ley de Dios, la palabra dice, la Biblia dice que todos han pecado y han sido destituidos de la gloria de Dios. No voy a hacer eso porque la voy a acusar. Yo no conozco su vida, yo no conozco su corazón, yo no sé lo que ella ha hecho, ¿verdad? Voy a preguntarle para que ella pueda responder, ¿verdad? Entonces, el tercer paso es guiarlos por los mandamientos. Pregunta si los ha guardado. Bueno, ya lo hice, ¿verdad? Ahora, el cuarto paso es explica el juicio de Dios. Ok, entonces, digamos que Dios es verdadero. Yo sé que tú no crees en Dios, pero digamos que Él es verdadero. ¿Okay? Yo creo en Dios, yo sé que Él es verdadero, pero para la conversación, si es que tú llegas a morir en este día y tú estás delante de Dios, y Él es un Dios santo, Él es un Dios justo, y tú me has admitido que eres una mentirosa y una ladrona, ¿verdad? Y tú estás delante de Dios, ¿tú crees que Él diría que tú eres inocente o culpable de quebrantar sus mandamientos? Culpable, ¿verdad? Porque esos son los mandamientos de Dios. No robarás, no mentirás, ¿verdad? Culpable. Entonces, si es que eres culpable, ¿tú crees que Él te... ¿A dónde crees que tú irías? ¿Al cielo o al infierno? Al infierno. Ok, hasta este momento lo que he hecho es hablarle acerca del juicio de Dios, ¿verdad? De una manera de conversación. Justo, inocente. Ok, y la tercera parte, la quinta parte es ahora mirar si es que ella tiene contrición de pecado, si es que está lista para eso, ¿verdad? Entonces, ¿eso te preocupa? Me dices que irías al infierno. ¿Eso te preocupa? Sí. ¿Sí te preocupa? Ok, ¿sabes lo que Jesús hizo por ti para poder quitar esos pecados? En este momento, si es que ella me dice que sí, yo sé que ella quiere saber. Yo no soy nadie para negarle a ella el evangelio, ¿verdad? Entonces ahora yo le puedo convertir, mira, sabes que Jesús vino a la tierra y Él vivió una vida santa y perfecta y la Biblia nos enseña que Él jamás pecó. Sin embargo, Él murió en una cruz tomando nuestros pecados sobre sí mismo y derramó su sangre en esa cruz y Él murió y al tercer día Él resucitó de los muertos. Y la palabra ahora manda que todos se arrepientan. ¿Sabes lo que es el arrepentimiento? Sí. Oye, el arrepentimiento, tú no sabes lo que es el arrepentimiento. El arrepentimiento es que tú abandones tus pecados y empieces a seguir a Dios. Si es que tú antes mentías, ahora tú dices, yo no voy a mentir más, yo voy a hablar la verdad. Si es que tú antes robabas, ahora tú vas a devolver lo que robaste, ¿verdad? Y vas a empezar a vivir de una manera honesta. ¿Verdad? Si antes deshonrabas a tus padres, ahora vas a empezar a obedecerlos, a honrarlos, a amarlos. Si es que tú adorabas a otros dioses, ahora tú vas a seguir solamente a Dios. Eso es el arrepentimiento. La Biblia dice que si tú te arrepientes de tus pecados y tú confías en Jesús, tú pones tu fe en Jesús, tú crees que Jesús murió por tus pecados y Él resucitó al tercer día, que tú vas a recibir el perdón de Dios, que Él te va a lavar de tus pecados, Él te va a perdonar y te va a dar la vida eterna. ¿Okay? ¿Te gustaría aprender más de eso? ¿Te gustaría recibir a Jesús? ¿Te gustaría que Él te perdone tus pecados? Okay. Entonces, dependiendo de cómo ella responda, yo la puedo guiar, tal vez tengo información de la iglesia, la puedo invitar a la iglesia, puedo orar por ella, puedo pedirle a ella que ore, como sea. ¿Okay? Está bien si no quieren ir a orar en ese momento, está bien, porque es delante de Dios que tienen que hacerlo. Lo que yo usualmente hago es yo les digo, ok, si tú quieres ponerte a cuentas con Dios, vete a tu casa hoy, cuando llegues a tu casa, cuando estés a solas, habla con Dios. Pídele que te perdone. Él te va a escuchar, Él sabe, Él conoce tu corazón, Él está en todos lados. Pídele que te perdone. Tal vez si tengo un evangelio conmigo, le doy uno de los evangelios. De esa manera, ¿ok? Entonces, thank you. Muy buena actriz. Ok, entonces de esa manera podemos utilizar la ley de Dios para traer el conocimiento de pecado, para que las personas puedan reconocer su necesidad del Salvador, Jesucristo, y podamos nosotros entonces darles el evangelio. Eso no significa que a menos que las personas se sientan llorando, no le vamos a predicar el evangelio. No significa eso, que Dios te guíe. Si tú sientes predicarles el evangelio en ese momento, tal vez como yo, mi amiga me decía, ven a la iglesia, Jesús te ama, pero tú eres un idólatra, y yo me enojaba con ella en ese momento, pero yo cuando me iba, yo pensaba en eso, yo decía,
Dios mío, yo necesito de tu perdón, yo necesito cambiar mi vida, ¿verdad? Entonces, que Dios les guíe en eso y yo terminé.